En el presente trabajo trataremos el tema del conflicto. Para ello abordaremos la temática de la siguiente manera. Primero se dará una definición genérica de conflicto, seguido de las concepciones y tipos de conflicto. De la misma manera se tratarán los elementos del conflicto, lo positivo desde el punto de vista de la funcionalidad del conflicto y lo negativo del mismo. Para finalizar la presentación, trataremos las formas de enfrentar y solucionar el conflicto y una conclusión respecto a la temática abordada. Respecto a la definición de la temática. Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus opiniones, posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, donde juega un papel muy importante las emociones y sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. Una definición genérica de conflicto sería aquella parte del proceso social en la cual dos personas o grupos se enfrentan unos con otros en razón a tener intereses, objetivos, valores o modalidades diferentes o exactamente iguales, donde cada uno quiere la posesión, el control o el poder total. Concepciones del conflicto. Perspectiva tradicional racionalista. El conflicto es entendido como algo negativo, resultado de un organigrama confuso, de una comunicación deficiente o de la incapacidad de los protagonistas en el conflicto de solucionarlo. El conflicto es sinónimo de violencia, disfunción o patología, y en consecuencia algo a evitar o corregir. El conflicto se considera como un elemento que acaba por perjudicar gravemente el normal funcionamiento de la organización. Por lo tanto, una sociedad, una empresa o una institución es ideal sin conflictos. En segunda medida tenemos la perspectiva interpretativa. En esta el conflicto es considerado como algo natural de los grupos y las organizaciones. Por lo tanto, las causas de este se atribuyen a problemas de percepción individual o a una deficiente comunicación interpersonal. Se considera que los conflictos son manifestaciones de la falta de entendimiento entre las personas en cuanto al sentido de los actos propios o de otros, que se consideran equivocados, y pueden superarse haciendo que los protagonistas se den cuenta de los errores que contienen sus ideas o creencias. Para terminar, tenemos la perspectiva sociocrítica. En esta se acepta el conflicto como algo inherente, que se debe alentar. Se considera que contribuye a evitar la apatía de la organización y por lo tanto constituye un elemento necesario para el progreso organizativo y para el adecuado desarrollo de sus miembros. En esta perspectiva se favorece el afrontamiento de determinados conflictos desde una perspectiva democrática y no violenta, por lo que podemos denominar la utilización didáctica del conflicto que suponga el cuestionamiento del propio funcionamiento de la organización. Tipos de conflicto. Conflicto funcional. Es una confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de una organización. Por ejemplo, el que se produce entre departamentos con respecto a la forma más eficaz de prestar un servicio. Si en las organizaciones no se produjeran conflictos de este tipo, habrían pocos motivos para introducir cambios. De allí que podamos considerar al conflicto como una tensión creativa. Este tipo de conflictos apoyan la inteligencia emocional al generar momentos en el que se pueda expresar y conciliar diferencias, que a la vez podamos canalizarlas para el logro de un objetivo común. Conflicto disfuncional. Es cualquier confrontación o interacción entre grupos que perjudica a la organización o impide que ésta alcance sus objetivos. La dirección debe tratar de eliminar conflictos de este tipo. Un conflicto beneficioso se transforma a menudo en perjudicial. En la mayor parte de los casos es imposible identificar con precisión el momento en que un conflicto funcional se convierte en disfuncional.
Un nivel idéntico de tensión y conflictos que da lugar a que un grupo avance en forma saludable y positiva hacia sus objetivos puede resultar perturbador y disfuncional en otro grupo o incluso en el mismo grupo en otro momento. La tolerancia de un grupo con respecto a las tensiones y conflictos también puede depender del tipo de organización. Elementos del conflicto. Primero, las partes. Personas o grupo de personas que intervienen en forma directa o indirecta en el conflicto. Segundo, el poder, que es la capacidad de influencia que tiene una parte sobre la otra. La función de mediador es equilibrar dicho poder. Tercero, las percepciones de conflicto. Es la realidad que una parte transmite a la otra. Es la forma de recibir o demostrar el conflicto y sus causas. Cuarto, las emociones y sentimientos, que se traducen en diferentes estados de ánimo, con motivo de los recuerdos o frustraciones vividas. Quinto, las posiciones. Es el reclamo que cada una de las partes hace a la otra. Sexto, intereses y necesidades. Son los beneficios que las partes quisieran obtener de la solución del conflicto. Séptimo, los valores, principios y creencias que es parte de la cultura e idiosincrasia de los seres humanos. Respecto a la funcionalidad del conflicto se dirá lo siguiente. El conflicto es inherente a la vida, forma parte de ella. Es uno de los elementos de las relaciones humanas, de las interpersonales, intergrupales e intragrupales, entendiéndose como la crisis que acompaña a los seres humanos a lo largo de su vida, pero facilita el proceso madurativo si se resuelve adecuadamente. Este tipo de conflicto tiene muchas funciones y valores positivos, ya que evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad. Es la raíz del cambio personal y social y ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales. Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. En este sentido, el conflicto es la oportunidad necesaria para crecer y madurar. El conflicto social no es en sí mismo negativo, por el contrario, puede favorecer la integración y la consolidación del grupo, al mismo tiempo que en las sociedades dinámicas puede actuar como factor impulsor del cambio. Las situaciones conflictivas son siempre una forma de interacción social, en la que el conflicto actúa como un vínculo entre las dos partes. Como ejemplo de esto, podemos destacar la construcción social basada en las luchas sociales por el reconocimiento de derechos laborales de las mujeres, derechos civiles y políticos de las sociedades modernas. Sin embargo, el conflicto tiene otras connotaciones de carácter no tan positivo. Se entiende como la dificultad y el problema, algo que nos afecta negativamente y que por lo tanto hemos de evitar o solucionar. Todo aquello que molesta, lo que provoca malestar, dolor, desgracia, mala suerte, aquellos estados y situaciones con frecuencia van unidos a distorsión de las relaciones interpersonales, enfrentamiento entre las personas, los grupos, malos tratos, violencias, destrucciones, guerras y muerte. Este es el significado que habitualmente damos al término. Por ello, ejemplo de esto podemos destacar guerras, destrucciones, violaciones a los derechos humanos que se generan en los conflictos actuales del mundo. Formas de enfrentar el conflicto. Primero, la evasión. Esta consiste en dilatar el conflicto o dejarlo pasar, o subvalorarlo. Acá no hay diálogo abierto, se evita confrontarse porque se teme perder. Se opta por no expresar lo que se cree, lo que se piensa o se siente en relación con determinada situación. Como consecuencia se generan tensiones y resentimientos que van cultivando un ambiente para mayores conflictos. Segundo, la confrontación. En este se utiliza el poder, la fuerza. Su propósito es la sumisión del otro.
En él se discute acaloradamente, se utilizan palabras de alto calibre, expresiones que hieren, se toman decisiones viscerales. La tendencia es a involucrar a otras personas formando bandos. Como consecuencia de esta confrontación es que generalmente se pierden los límites frente al otro. Se produce un efecto de radicalización entre las partes, ya que violencia genera más violencia. En tercero, tenemos el arreglo directo. En este se asume sus propias decisiones y se responde positivamente frente a los resultados de sus actos. Se reconoce al otro como un sujeto, como un legítimo interlocutor y con capacidad de buenas intenciones. Hay actitud y voluntad para dialogar y para la autocrítica. Las partes son capaces de controlar sus ímpetus. El uno se pone en el lugar del otro. Existe la profunda intención de conservar los vínculos. Se sopesa el costo de un conflicto emocional personal. Se vincula lo social, lo temporal y lo económico. Como consecuencia, ambas partes quedan satisfechas. Es la forma directa de solucionar un conflicto. Cuarto, acudir a una instancia de autoridad. Dejamos la solución en manos de un tercero, puede ser la justicia, el jefe, los padres, etc. Se presenta cuando hay conciencia de nuestras limitaciones o frente a las limitaciones insalvables del otro, cuando somos incapaces de dialogar. Como consecuencia, la mayoría de las veces no se resuelve el conflicto, sino que se gestiona, es decir, lo aplazan, lo transforman, lo reglamentan. Generalmente no termina con la causa, sino que se ocupan del efecto. Quinto, acudir a un tercero facilitador. Este se presenta cuando queremos resolver nuestras diferencias de manera ágil, pacífica y evitar complicaciones más graves, pero no tenemos o no encontramos todos los elementos para interlocutar con la otra persona. Se permite que el conciliador facilite el diálogo, controle el clima, nos entienda y ayude a encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. En este se requiere buena fe, igualdad efectiva de las partes, consentimiento autónomo para acudir a ese tercero. Como conclusión podemos aportar que el conflicto forma parte de la existencia de los seres vivos y está presente a lo largo de la vida. Es un elemento inherente a las relaciones sociales. Por lo tanto, el conflicto social es una cosa tan natural e importante en las relaciones humanas como lo es la cooperación. Aunque los dos son considerados como opuestos, ambos pueden operar muy bien para lograr la paz y el progreso. Si el conflicto se entiende claramente, se canaliza y es manejado de la forma correcta, de tal manera que conduzca a consecuencias más positivas que negativas para la sociedad, es un elemento favorecedor en la construcción de una sociedad más tolerante y solidaria. Y sobre todo, con justicia social, ya que no habrá bienestar si no es de todos y para todos.